En el tiempo de entrevista de esta noche vamos a seguir hablando de política nacional, en un año muy intenso. Y lo voy a hacer con una senadora que se está haciendo muy popular, de hecho, por sus intervenciones en las sesiones de control al Gobierno en la Cámara Alta. Esther Muñoz es senadora del Partido Popular por la provincia de León. Esther, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, evidentemente la política nacional estos días viene marcada sobre todo por lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir la semana que viene en Andalucía, que no va a ser otra cosa que la investidura de Juan Manuel Moreno Vanilla, el candidato del Partido Popular, como presidente de la Junta. ¿Cómo valora usted estos acuerdos alcanzados entre PP y Vox por una parte y PP y Ciudadanos por otra? Bueno, a mí me parece que son unos acuerdos históricos, ¿no? Usted dése cuenta que yo no he conocido otro gobierno en Andalucía que no sea un gobierno del Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que... No, ni usted ni nadie. Con 33 años, pues difícil, ¿no? Entonces, a mí me parecen unos acuerdos históricos. Los andaluces votaron cambio. Estos acuerdos lo que reflejan es que las fuerzas políticas han sido capaces de ponerse de acuerdo para dar un proyecto de futuro en Andalucía. ¿Para usted qué supone Vox? ¿Qué es Vox? Bueno, para mí Vox es un partido sobre todo populista, ¿no? Creo que es un partido que lanza soflamas muy fáciles de vender pero muy difíciles de ejecutar. Yo sinceramente no creo que sean la extrema derecha, al menos no entendida como la extrema derecha fascista, ¿no? Yo creo que es un partido que nace de las tripas de la gente y que no tiene la experiencia suficiente como para saber que muchas de las cosas que promete no va a poder cumplir. Pero nace de las tripas de la gente desencantada, por ejemplo, con el Partido Popular, que ha renunciado o que creen que renunció a algunos de los valores que ahora parece que defiende Vox. Yo creo que nace del desencanto. Si vemos los resultados de Andalucía, no solamente ha comido al Partido Popular, en absoluto. Es un partido que ha sacado a mucha gente de la abstención, no solo del Partido Popular, sino de la izquierda, incluso de gente de Podemos, del Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que es un partido populista, como te digo, que dice cosas que a gente le gusta oír, pero que luego es muy difícil de cumplir. Y lo hemos visto también cómo se han comportado en las negociaciones, ¿no? En mi opinión, pues en lugar de ir a lo importante, a lo útil, han ido a ser protagonistas, ¿no? Se ha visto en el papel que sacaron con los puntos que querían inicialmente, ninguno hablaba de empleo. Querían que el Día de Andalucía fuese el de la Reconquista, pero no hablaban de empleo, cuando todo el mundo sabe que con un 45% de paro juvenil en Andalucía, lo que parece lógico es que las fuerzas que querían el cambio se pusiesen de acuerdo en el empleo, no en el Día de la Reconquista. Por eso yo creo que son tintes un poco populistas. Pero creo que puede hacer daño al Partido Popular esa cercanía o ese acercamiento a Vox, ese acuerdo con Vox, en este caso en Andalucía, cuando imagino que la intención del Partido Popular es acercarse más al centro, porque al final es lo que se ha dicho toda la vida, que el voto en España está sobre todo en el centro. Totalmente. De hecho, fíjate qué es lo que ha hecho precisamente en las negociaciones el Partido Popular. El Partido Popular ha sido capaz de entenderse con dos partidos, uno que está más a la izquierda, otro que está más a la derecha. Hemos sido el eje central de las negociaciones para alcanzar ese acuerdo. Veíamos a Ciudadanos, no pienso sentarme con Vox, veíamos a Vox, no pienso renunciar a una coma. Oye, al final el Partido Popular se ha sentado con los dos, hemos llegado a un acuerdo de mínimos, que era lo que nos pedían los andaluces, el cambio en Andalucía para que se reviertan las políticas contra el empleo que lleva años haciendo el Partido Socialista, y yo creo que el Partido Popular lo que ha demostrado es la madurez, la eficacia en la gestión y en el diálogo, y al final ha sido el eje central para alcanzar este acuerdo. Dice usted que Vox no es un partido fascista, pero ¿cómo entiende sus postulados o qué opina acerca de sus postulados en torno, por ejemplo, a la ley de violencia de género, que es uno de los que se quería cargar? Mire, yo, con respecto a la ley de violencia de género, yo soy muy sincera, ahí está mi Twitter, mis intervenciones en el Senado con respecto a la ley de violencia de género y los temas de igualdad. Creo que existe el machismo, yo lo he vivido en muchas ocasiones por ser mujer. Creo que hay mujeres que necesitan que haya leyes que las protejan del machismo. Creo que ese sentido, esas leyes no pueden ir a crear más desigualdades, es decir que hay cosas que mejorar no significa cargarse la ley. Entonces, yo creo que en el debate de la ley de violencia de género, que en estos últimos 2 días hemos visto que ha estado todo demasiado candente, yo creo que no se puede ir ni a tienes que ser feminista como dicen los grupos de izquierda o hay que cargarse la ley como dice Vox. Yo creo que hay matices y creo que el hecho de querer cambiar una ley para modificarla y mejorarla no significa que te quieras cargar una ley. Por lo tanto, ¿es fascismo lo que dice Vox? No, yo lo que he escuchado a Vox, y es muy respetable, yo con ellos no comparto que no haga falta la ley de violencia de género, pero lo que han dicho es que creen que hay que cambiarla por una ley de familia y de violencia doméstica. Bueno, es lo que piensan, pero ¿eso es ser fascista? Hombre, a mí me parece que el fascismo es otra cosa. Pero, en su opinión, ¿qué medidas, por ejemplo, habría que introducir a ese tipo de ley? Mire, yo creo, yo soy licenciada en Derecho.
Hemos visto ayer la sentencia del Tribunal Supremo con 4 votos particulares. Hoy venía leyendo una noticia en el tren que decía que varios magistrados del Constitucional se han quedado un poco sorprendidos ante el fallo. Sí, sí, esa que considera que siempre que un hombre agreda a una mujer es violencia de género y no viceversa. Eso es, y es más, es que esa sentencia viene de unos hechos en los que un hombre y una mujer, ella le pega un puñetazo, él le devuelve el tortazo, ella le pega una patada y el Supremo considera que son 2 actos diferentes. O sea, yo creo que las asimetrías no pueden ser en el tema penal. Yo entiendo la discriminación positiva en cuestiones sociales, las entiendo en cuestiones de proteger a las mujeres, de temas sociales para darles un sitio en el que vivir, que se puedan ir de sus casas, etcétera. Pero en cuestiones penales, la norma básica del derecho penal es la igualdad ante la ley. Sí, pues también es cierto que el año pasado, por ejemplo, creo que hubo 50 asesinatos de mujeres y no hubo 50 asesinatos de hombres. Por supuesto, pero también es cierto que el año pasado hubo 64 niños asesinados a manos de sus padres y solo 10 lo fueron a manos de sus padres. ¿Eso quiere decir que las mujeres atentamos contra los niños porque odiamos a los niños? No. Es decir, que existe un problema de machismo, es cierto. Que hay muchas mujeres, y el más grave es el asesinato, que es el que se ve en las televisiones, pero usted sabe cuántas mujeres sufren maltrato psicológico en sus casas, que las insultan, que las hacen de menos, que las dejan en ridículo delante de sus familiares y de sus amigos, que esas mujeres no saben. Entonces, está claro que hay que luchar contra la violencia machista, pero sí creo que las leyes se pueden mejorar. Eso no quiere decir que haya que cambiar, que haya que cargarse la ley de violencia de género, pero sí creo que se puede mejorar. Bueno, le quiero preguntar por el Senado, usted que es una política joven, y la verdad es que, no se me enfade, pero es que estamos acostumbrados a ver en el Senado a políticos que parece que están ocupando una silla en la Cámara Alta porque no había otro sitio, otro destino donde ponerlos. ¿Le desagrada que se tenga por parte de la ciudadanía esa imagen del Senado? ¿Le molesta? No me desagrada ni me molesta, entiendo que bueno, es un poco la imagen que se ha dado, sobre todo porque hasta ahora el Senado no había tenido tanta relevancia y por tanto los medios de comunicación, ahora no se me enfade usted, pues no ha puesto el ojo un poco en el Senado, entonces muchas veces no es lo que parece, ¿no? Yo sí le digo, como persona joven que estoy en mis primeros 2 años como política, nunca he tenido un cargo público, es la primera vez que ostento un cargo público, lo primero que he aprendido en el Senado es humildad. Porque ahí hay gente que sabe mucho, que ha gestionado muchas administraciones, que ha pasado por muchos cargos, que ha gestionado dinero público, que ha hecho bien las cosas, y cuando llegas allí, que te vas a comer el mundo, te das cuenta, hombre, pues igual no sé tanto, igual tengo que aprender de la gente que está aquí. Entonces me parece un poco injusto que la experiencia se valore como un cementerio de elefantes. Pero ¿cuántos años llevamos hablando de la necesaria reforma del Senado para que de verdad se convierta en una Cámara representativa de los territorios? Y eso sigue sin ocurrir. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que a veces pues, nos dedicamos a las cosas urgentes en lugar de a las importantes. Y cuando tienes una crisis económica como la que ha pasado España, pues a lo mejor lo urgente no era reformar el Senado, sino salir de la crisis. O cuando tienes un desafío secesionista como el que tenemos ahora entre manos, pues a lo mejor lo urgente no es reformar el Senado. En cualquier caso, está claro que en un Estado como es el nuestro descentralizado, es fundamental que el Senado tenga una reforma y que empiece a haber leyes de forma diferente al Congreso. Y además es muy importante el Senado para una comunidad autónoma como la nuestra, para Castilla y León. Sí, porque muchas veces yo oigo a partidos políticos que dicen un ciudadano, un voto, ¿no? Y últimamente escucho al PSOE, ¿no? La sobrerepresentación del Partido Popular en el Senado. Claro, el Congreso se elige en función de la población. Ahí nuestras provincias de Castilla y León pues lo tenemos difícil al lado de ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia, como Bilbao. En el Senado se eligen por territorio. Es decir, no importa la población que haya en una provincia, ahí estamos todos representados por igual. Eso es lo que hace ese check and balance, ¿no? Es decir, que en el Congreso pese la población, pero en el Senado pese el territorio, y que los ciudadanos de provincias con poca población, como nos ocurre en Castilla y León, salvo Valladolid, también estemos representados y también se oiga nuestra palabra. Si desapareciese el Senado, como quieren algunos, nos gobernarían desde Madrid. Y ahora que lo conoce ya, en esta legislatura, ¿qué cambios introduciría Esther Muñoz? ¿O qué Senado cree Esther Muñoz que podría ser el ideal para una España autonómica? Bueno, yo creo que es muy importante, por ejemplo, que todas las leyes que tienen que ver con el tema de las autonomías, que no tengan que pasar por el Congreso, que el Senado no sea una Cámara de segunda lectura, sino que sea de primera lectura. Me parece muy importante. Creo que se podría utilizar pues, con las conferencias de presidentes de forma mucho más habitual. Yo creo que es algo que sería bueno y positivo, ¿no? Y sobre todo dar voz, ya te digo, a territorios que por población no podemos tener ese altavoz como tienen otros en el Congreso.
Usted se las ha tenido tiesas con la ministra de Justicia, con Dolores Delgado. Usted es portavoz de la Comisión de Justicia del Partido Popular. Recuerdo una intervención suya, creo que fue de octubre, donde poco menos ya la daba por dimitida, por amortizada. Hombre, Dolores Delgado sigue siendo ministra de Justicia. Yo y toda España. Lo que es asombroso es que siga siendo todavía ministra, teniendo en cuenta todas las cosas que ha hecho. Lo que pasa es que es verdad que el presidente Sánchez pues no se podía permitir seguir teniendo ministros cesados, por lo tanto pues aguanta ahí como puede, no tiene el respeto prácticamente de la comunidad jurídica de nadie. Ha tenido huelgas a los 5 meses de ser ministra, ha tenido comunicados del Consejo General del Poder Judicial acusándola de dejación de funciones, de todas las asociaciones de jueces y fiscales, de prácticamente todos los funcionarios de la Administración de Justicia. Es decir, es una persona que no debiera ser ministra. Ahí sigue. Y tal y como está en estos momentos la situación del Gobierno, pendiente de si aprueban o no aprueban los presupuestos generales del Estado, mañana de hecho en el Consejo de Ministros se va a aprobar ese proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. No sé si tiene alguna información que no sepamos los demás acerca de cuándo puede haber elecciones generales. No, yo creo que yo no tengo ninguna información. Mi opinión personal es que Pedro Sánchez va a aguantar al máximo lo que pueda, y si para ello tiene que hacer ofertas irrechazables a los independentistas, lo hará. Lo que está claro es que las encuestas que estamos viendo del CIS no son ciertas, porque de ser cierto que están rozando el 30 y pico %, convocaría elecciones inmediatamente, y no lo parece. Usted también es miembro de la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos, una comisión en la que sobre todo estamos acostumbrados a escuchar a su compañero también, a nuestro paisano leonés Luis Aznar, que es el que se encarga de hacer las preguntas a los comparecientes. Esta comisión que se puso en marcha en el Senado es, por así decirlo, una forma de contrarrestar la Comisión de Investigación de la Financiación del Partido Popular que se abrió en el Congreso de los Diputados. Bueno, yo entiendo que eso es lo que pueda parecer, pero la realidad es que estábamos viviendo en un momento en el que la corrupción dentro de los partidos políticos, de todos, ¿no?, porque no entiende de partidos, sino que son personas, que todos los partidos tienen personas corruptas, pues nos ha hecho pensar que es que igual debíamos revisar las formas en las que se financian los partidos políticos. Hay nuevas formas de financiación, como el crowdfunding, que es una forma alegal, ¿no? El Tribunal de Cuentas ha dicho que no es legal, pero que tampoco es ilegal, es ahí, y bueno, hay sospechas de que algunos partidos pudieran estar financiándose ilegalmente a través de esos nuevos mecanismos, y creíamos que era muy importante pues estudiar cómo se financian los partidos políticos, y de hecho hemos llamado prácticamente de todos los partidos políticos para que nos expliquen sus finanzas. Pero ¿estas comisiones sirven para algo? ¿Algo más que para el ruido que a veces tanto nos agrada a los medios de comunicación? Lo que sí sé es las horas que le echamos trabajando en esa comisión, preparando los cuestionarios, documentándonos, pidiendo información a las instituciones, pidiendo información a los partidos. Ya hemos comenzado muchas de las conclusiones de cosas que vemos que hay que mejorar. Es decir, yo estoy convencida que será muy positivo al final esta comisión. Esther Muñoz, senadora del Partido Popular por la provincia de León, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Gracias a vosotros. Gracias, que lo vea bien. Buenas noches. En minuto y medio analizaremos la actualidad de la semana y lo haremos de nuevo con el mayor Abu Tardigan, pero antes nos vamos a ver a los primeros moteros que ya han llegado a Pingüinos. El frío, por mucho que haga, no será tampoco este año obstáculo para los apasionados de las motos, que van a disfrutar de varias jornadas de camaradería en Valladolid. Los más madrugadores ya han llegado a la cita de este año. Llevo desde el martes aquí. A 5 de la mañana nos ponemos a la estrada y aquí estamos desde ontem. Y vienen bien preparados para combatir el frío. Que se ponga más capas que una cebolla, es el truco. Y hombre, claro, luego cuando es por la noche te tienes que arrimar a una hoguera porque si no te quedas tieso. Pero no todos son tan valientes. Por las noches a lo mejor no, porque como somos de Valladolid pues no hay problemas para ir a casa. Aquí encontramos motos de todos los colores y para todos los públicos. Un hombre mayor no puede llevar una Vespino, tiene que llevar una moto en condiciones. Un público cada vez más paritario. Últimamente hay mayoría de mujeres también, hay un porcentaje bastante amplio. Una de las novedades es esta carpa central que se ha instalado para cobijar a los participantes, pero desde el consistorio vallisoletano ya piensan en ir revalorizando este espacio. El tema del césped artificial estaría bien que estudiáramos el ponerlo, pero ponerlo en condiciones y en todo el espacio, ¿no? Servicios de duchas, escasos para 30.000 personas. De momento se han contabilizado cerca de 9.000 inscripciones, aunque se espera que la mayor concentración llegue el fin de semana.
Vamos a cambiar las motos por las estrellas. No sé si habrá sobrevivido a los excesos navideños la Estación Espacial Interprovincial, Estrella Mudéjar. Allí nos vamos. ¿Cómo está usted, Mayora Butardigan? Qué hermosa está la noche y qué fría la estación. Se ven tantas estrellas como en Castilla y León. Oiga, sigue pasando frío, por lo que veo. Es que estamos en alerta amarilla por frío hasta mañana al mediodía. Las temperaturas no han subido de 5 grados hoy en todo el día. Y no dejamos de salir en las noticias nacionales por las mínimas alcanzadas, como el martes, cuando se registraron 9,7 grados bajo cero en Cuéllar, por ejemplo. Con este tiempo tenemos que pensar en ese 2% de nuestros vecinos de la región que padecen pobreza energética. 53.000 personas, según se ha comentado esta semana. Cruz Roja y Cáritas se ocupan de intentar dar calor a estas personas. Aquí arriba yo intento entrar en calor con los incendios de la política. Y es que el año se presenta calentito, Pérez. Bueno, sí, empiezan los preparativos para las elecciones de mayo. Este domingo, por ejemplo, se presenta oficialmente Luis Tudanca como candidato del PSOE para la Junta de Castilla y León. Y lo hará en Burgos, en su tierra, arropado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del que no sabemos si llegará en avión o en helicóptero. La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, no deja de repetir que esta vez sí, que el cambio político es posible, y se mofa de Alfonso Fernández Mañueco, al que le cambian las candidaturas de las alcaldías en el último momento sin que se entere, en alusión a lo de Segovia. Pero este optimismo del PSOE choca con la última encuesta del CIS, según la cual Castilla y León es donde más apoyo conserva el PP, con un 30% de los votos. Pero también dice el CIS que Vox sacará un 1,7% de los votos en la región. ¿Y quién se cree ya lo que digan las encuestas del CIS? Por si acaso, Alfonso Fernández Mañueco pidió ayer un pacto para que gobierne la lista más votada, y no una coalición de perdedores. Pero solo se le ocurrió hacerlo en el mismo momento en que su partido llegaba a un acuerdo de perdedores para echar al PSOE de la Junta de Andalucía. En el camino hasta el 26 de mayo puede pasar de todo y más de uno se va a disparar en el pie. Y hablando de disparos, la noticia más chocante de estas Navidades han sido la celebración de Nochevieja de algunos vecinos de la barriada vallisoletana de las Viudas. Ahí los tienen, disparando al aire, una forma de celebración más habitual en una celebración de Siria o de Afganistán que de un país occidental. Los vídeos de estos disparos circularon por las redes sociales creando gran alarma, y ayer se detuvo a uno de los autores, que naturalmente ya estaba fichado por las fuerzas policiales. Así que con esto ya tenemos 3 formas de luchar contra el frío: con calefacción, acalorarse con la política o disparar tiros al aire. No me dirá Pérez que no le doy variedad. Sí. Bueno, han sido detenidos ya también todos los autores de los tiroteos. Esperemos que el frío, eso sí, pase cuanto antes. También tiene su encanto el mal tiempo. Estimula y ayuda a mantenerse activo. Mire, ahora se ven las luces de Cuéllar y un poco más allá, las estrellas. Dejamos al Mayora Butardigan pasando calor en su estación espacial Estrella Mudéjar. Nosotros ya nos vamos. Ahora llega Cristina López de Val. Muy atentos a la información meteorológica, por supuesto. Y a las 7:30 Antonio José Renedo nos contará cómo se despierta este viernes Castilla y León. Gracias. Que descansen.